Muy buenas noches, mis queridos amigos, hermanos. Qué bendición la que nos concede el Señor de llegar otra vez hasta su hogar y corazón con las buenas nuevas de Jesucristo. Quisiera compartir con ustedes esta noche una porción bíblica que se encuentra en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Un pasaje que quisiera considerar con todos ustedes. Dice la palabra del Señor en el versículo 3 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Un versículo un poquito complicado para algunos de entender, porque dice que el apóstol Pablo, que nadie puede llamar por el Espíritu de Dios anatema a Jesús. La palabra anatema significa maldito, es decir, nadie puede llamar maldito a nuestro Señor Jesucristo, si es que está hablando por el Espíritu de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La gente a veces se confunde porque dicen, bueno, pero yo conozco muchas personas que le dicen Señor a Jesús y sin embargo son pecadores, ¿no? La misma Biblia en el Evangelio dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está diciendo que no todo el que me diga Señor, Señor. O sea, hay gente que sí le puede decir Señor. Pero acá Pablo dice que nadie, que solamente pueden llamar a Jesús Señor por el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere entonces? Bueno, en la Biblia encontramos dos cosas que es importante entender. Una es la palabra de Dios en un estado estático, en un estado inerte, y otra es la palabra de Dios en un estado vivificado. Según los que estudian la Biblia, las Escrituras, existe el logos y el rema. Son dos palabras griegas. Logos, que simplemente significa la palabra. O sea, la Biblia, que todos tienen alcance de tener, está en un estado de logos. Cualquiera la puede leer, cualquiera la puede considerar. Pero la Biblia, la palabra de Dios, y en esto la Biblia se diferencia de todos los demás libros, de que esta palabra puede ser vivificada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir vivificada? Quiere decir que esta palabra es como si cobrara vida, porque se convierte en un determinado momento en una revelación a la persona que la está leyendo. Entonces, allí se aplica la palabra rema, que no es solamente logos, que significa la palabra, sino rema, palabra vivificada, palabra ungida, palabra inspirada, ¿no? Entonces, usted puede leer un capítulo de la Biblia o unos versículos y usted tiene el mismo sentir que tienen todos los que leen la Biblia. O sea, no pasa nada, simplemente es una lectura. Pero hay un momento en que las personas cuando leen la Biblia sienten que Dios les está hablando al corazón. Como que ese verso es para esa persona, en ese momento. Esa palabra en ese momento cobra vida para él o para ella. Y se convierte en una palabra directa para su corazón, para su alma. Y le abre el entendimiento.
le muestra la voluntad de Dios. Es ahí donde se convierte en rema. Pero también, como estamos bajo el contexto del capítulo 12 de 1 de Corintios, que está hablando de los dones del Espíritu Santo, ese es el contexto, pues ciertamente bajo ese contexto, también San Pablo está enfocando acá la profecía. La profecía es una palabra inspirada por Dios. Y bajo ese contexto es que Pablo dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios. También se puede traducir que nadie que hable por profecía dada por el Espíritu, que es más entendible, ¿verdad? Que nadie que hable bajo la unción del Espíritu, que nadie que hable por inspiración del Espíritu, o bajo dirección o bajo revelación del Espíritu, ninguno que hable bajo estas condiciones puede llamar anatema a Jesús, puede llamar a Jesús maldito, no puede. Eso. ¿Por qué lo está diciendo Pablo? Porque habían personas que se hacían pasar por profetizos y profetizas. Y cuando ellos hablaban, no estaban hablando inspirados por el Espíritu Santo, sino que estaban hablando inspirados por los demonios. Y en las profecías, o en ese momento en que supuestamente están hablando inspirados por obras demoníacas, sin que la gente lo sepa, en ese momento maldicen a Jesús. Y Pablo dice: nadie puede hablar inspirado por el Espíritu Santo y llamar anatema a Jesús. Nadie. Y nadie, ningún demonio, puede llamar Señor a Jesús, sino el Espíritu Santo. Entonces, en las profecías, el Espíritu Santo enaltece a Cristo, le da el lugar que Él le corresponde, a Él le corresponde, que es el Señor, ¿no? El Señor implica pues una divinidad, porque a ningún ángel se le puede llamar Señor, a ningún arcángel, a ningún querubín, a ningún serafín se le está otorgada la palabra Señor. En la Biblia la palabra Señor solo se emplea a Dios, Señor de los cielos, el Señor de los cielos y de la tierra. Señor habla de la máxima jerarquía. Entonces, la gente dice: ¿quién es el Señor de la casa? Margarita, dicen algunos. No, el Señor de la casa es el que tiene la máxima jerarquía, se supone que es el esposo. Y Él es el Señor a cargo de tal cosa. O sea, la palabra Señor se le aplica a aquel que tiene una jerarquía. En este caso, la palabra Señor en la Biblia habla de la máxima jerarquía que tiene Dios, por supuesto. Entonces el Espíritu Santo otorga a nuestro Señor Jesucristo ese señorío, ese Señor, porque Él es el que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, dice la Biblia. Entonces, Señor de los cielos, Señor de todas las cosas. Y el Espíritu Santo, cuando trata con alguien o le habla a alguien, exalta a Cristo. Por eso Cristo dice: cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, tomará de lo mío y os lo hará saber. También dice: Él, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará, dice el Señor. ¿No? En el Evangelio de Juan, desde el capítulo 15 en adelante, del capítulo 14, dice: Él tomará de lo mío. O sea, yo soy acá la palabra, yo soy el que tengo el consejo, yo soy el que tengo, amén, la dirección. Y el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Él me glorificará, dice, ¿no? O sea, el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo siempre y le va a dar el realce que se merece y que tiene, que es el Señor de todas las cosas. Por lo tanto, en ese sentido,
pues el Espíritu Santo es el único que en una profecía exalta a Cristo en gran manera. Los demonios no hacen eso. Los demonios le llaman anatema. Pero Pablo aclara y dice, no, nadie que hable por el Espíritu de Dios, nadie que hable inspirado por profecía del Espíritu puede llamar anatema a Jesús. Nadie. Porque el Espíritu Santo lo que hace es exaltar a Cristo, no blasfemar de él. Entonces, encontramos aquí que es interesante y es importante conocer esto. ¿Por qué razón? Porque, amado hermano, uno cuando se convierte a Cristo o decide seguir a Cristo, uno tiene que encontrar un lugar donde congregar y una persona a quien escuchar. Y se supone que las personas que usted va a escuchar, sea una o varias, porque hay iglesias, templos, donde hay varios pastores, varios líderes espirituales, a veces hay uno nada más. Entonces, quien quiera que esté al frente, tiene que ser una persona que cuando va a dar un mensaje, sea un mensaje inspirado por el Espíritu de Dios. Hay una cosa que los pastores tenemos, y es que nosotros no predicamos lo que nosotros queremos. Es difícil de entender a veces eso. Pero una de las grandes preocupaciones cuando un pastor sabe que va a predicar es tener la inspiración del Espíritu Santo y el tema del mensaje. Si Dios no nos da el tema, difícilmente nosotros estamos con esa ansias de predicar. Más bien estamos preocupados porque no tenemos el tema, y ese tema lo tiene que poner Dios. Uno, por la experiencia y por el conocimiento de las Escrituras, uno podría tocar cualquier tema y me pongo a predicar, pero no es eso. Porque si yo me pongo a predicar cualquier tema porque a mí se me ocurre, yo voy a predicar en un estado de logos. O sea, yo voy a dar la palabra por conocimiento humano, porque tengo el conocimiento de la palabra y la puedo dar. Pero no es una palabra inspirada. No es una palabra que va a tocar a las personas que Dios quiere tocar. Porque en cada mensaje, Dios la dirige a alguien en especial. A alguien que está sintonizando en ese momento, en este caso que estamos por vía internet. No todos los que están viendo pueden ser tocados por Dios. Pero los mensajes son dirigidos a ciertas personas. A veces a una sola persona, otras veces a todo un grupo de personas y a veces a todas las personas. Los pastores no sabemos, pero Dios, que conoce los corazones, que conoce la necesidad espiritual, Él, por medio de su Espíritu Santo, inspira la palabra y le da la revelación al pastor para que esa palabra llegue a esas vidas que Dios quiere tocar, que Dios quiere alcanzar. Hay personas que a veces han ido a un templo no porque lo tuvieran planeado, sino porque Dios los ha movido. Por algo la Biblia dice que Dios añade cada día los que han de ser salvos. Es Dios quien los añade. Es Dios el que los mueve. Usted, por ejemplo, no está en sintonía conmigo en este momento por casualidad. A usted le puede parecer una casualidad. Y le puede parecer que, bueno, a ver qué cosa dice ese hombre. Alguno tal vez diga, a ver qué dice ese charlatán. ¿No? A usted le puede parecer eso, pero usted lo que no sabe es que Dios quiere tratar con usted. Quiere tratar con su vida. Y va a tratar a través de su palabra, porque el mensaje de Dios va a ser para su corazón. Algunos dirán, bueno, pero para mí no ha sido porque yo he escuchado y no ha pasado nada. Es verdad que para usted no, pero para otros Dios los ha tocado.
Dios ha llegado a lo más profundo de su alma. Les ha abierto el entendimiento. Les ha hecho conocer sus caminos. Y Dios ha obrado en su vida de una manera especial. Nosotros los pastores sabemos que cuando Dios nos da un tema es porque Dios va a tocar vidas. No sabemos quién es, no sabemos a quién, pero ese es un trabajo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que redarguye y convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que abre el entendimiento. Es el Espíritu Santo el que toca el corazón. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Entonces Dios tiene que inspirar a los hombres que predican para que esa palabra llegue a la gente que Dios quiere salvar, a las personas que Dios quiere tocar, que pueden ser todos, como puede ser un grupo, como puede ser una familia, como puede ser una sola persona. No importa. Podemos predicar 1 hora, 20 minutos, 2 horas, no importa el tiempo. Tal vez Dios quiere salvar a una persona y a esa persona salva. A esa persona toca, a esa persona lo conmueve, a esa persona lo sacude y esa persona nunca vuelve a ser la misma persona. Eso me pasó a mí. Dios tocó mi vida en un momento en que yo nunca me imaginé, porque yo no conocía a Dios. Yo creía en Dios, pero no le conocía. Hasta que un día Dios tocó mi vida, como ha sucedido con todos los creyentes, que un día Dios tocó su corazón. ¿Y a través de quién? A través de alguien a quien Dios inspiró, a quien Dios le dio la revelación de su palabra, y en ese momento estaba actuando el poder del Espíritu Santo. Y bajo esa inspiración y bajo esa revelación llamado rema, que es la palabra vivificada, usted y yo fuimos tocados en diferentes momentos, en diferentes oportunidades, pero Dios tocó nuestro corazón, nos reveló su voluntad y trató con nosotros. Eso sucede cuando la palabra está en rema. Pero si un pastor o un líder cualquiera de una iglesia predica simplemente porque él cree que eso es, y no busca la dirección de Dios para predicar, y no recibe de Dios el tema para predicar, él puede hablar con conocimiento y puede citar la Biblia y puede tener coordinación en lo que cita y todo muy bien, pero no está la inspiración, no está la revelación. Y si no está la inspiración del Espíritu, si no está la revelación del Espíritu, es una palabra muerta, es una palabra vacía, es una palabra que no crea ningún efecto en nadie. Es como si simplemente se leyera la Biblia y nada más. No hay efecto. Entonces les decía que es importante esto. ¿Por qué es importante? Porque yo quiero estar en un lugar donde yo pueda recibir de Dios, donde yo sienta que Dios me alimenta espiritualmente, donde yo sienta que esa palabra me llena, que esa palabra me abre mi entendimiento, que esa palabra es buena para mí, que esa palabra me toca, que esa palabra me llega, esa palabra me quebranta, esa palabra me alegra, esa palabra me consuela, esa palabra me exhorta, pero es la palabra de Dios y yo sé que es Dios obrando a través de esa palabra. Esa es la palabra rema, esa es la palabra vivificada por el Espíritu de Dios, la palabra ungida. Por eso se habla de la unción. ¿Qué es la unción? ¿Para qué necesitamos la unción? Necesitamos la unción para predicar la palabra de Dios. Porque sin la unción no pasa nada. ¿Por qué cree usted que muchas veces hay congregaciones que tienen muchos años, 40 años, 50 años, y solo hay 4 o 10 personas allí? ¿Por qué?
Si Dios cada día añade a los que han de ser salvos, ¿por qué en una congregación solamente hay 10 personas y tiene 50 años de fundada? ¿A qué se debe? ¿Por qué? El pastor es un buen pastor, es un buen hombre. Él seguramente es muy cariñoso, es una persona que atiende, pero de ahí no pasa. ¿Qué sucede? La unción, la revelación de la palabra, la inspiración de la palabra es lo que falta. Cuando la gente escuchaba a Jesús nuestro Señor, la gente decía algo que llegaba mucho al corazón. La gente decía, nunca hemos oído a nadie hablar como habla este hombre. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué autoridad, verdad? ¿Con qué autoridad y con qué poder, con qué unción hablaba el Señor? Que la gente se quedaba conmovida y decía, nunca hemos oído hablar a nadie como habla este hombre. Porque esas palabras calaban profundo en el corazón de la gente. Un día, el sumo sacerdote envió unos guardias para prender a Jesús. Y regresaron sin el Señor. El sumo sacerdote dijo, ¿dónde está aquel Jesús Nazareno? Dice, no lo hemos podido traer. ¿Por qué? Porque nunca hemos oído hablar a nadie como habla ese hombre, dijeron los soldados. O sea, esa palabra del Señor era muy distinta. Dice la Biblia que el Señor les hablaba con autoridad y no como los fariseos o como los sacerdotes judíos. Bendito el nombre del Señor, casi digo católico. Pero miren, Dios es el que vivifica su palabra. Y Él es el que la lleva a través de la inspiración del Espíritu Santo. Y el Señor dijo, estando en la sinagoga, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas de salvación. Él estaba ungido. Y esa unción del Espíritu es la que lleva a la gente a convertirse, hermano. Esa palabra no los convence solamente, los convierte. Por eso es que hay gente que ha llegado a un templo y han quedado impactados, han quedado sacudidos y dicen, realmente me ha impresionado lo que he escuchado. Y tal vez se van, pero tienen en el corazón esa palabra ya. Esa palabra los tocó. Solo que ellos se resisten, pero esa palabra los tocó. Porque Dios no obliga a nadie, hermano. Las personas toman su decisión, pero Dios los toca. Y ellos sienten el toque, ellos sienten el impacto. Ellos sienten que Dios está allí. Pero por muchas razones se resisten. Pero esa palabra los ha tocado y nunca se olvidan. Dice, yo fui a un templo un día y escuché a un hombre que me conmovió lo que dijo. Sus palabras eran para mí directas. Yo sentía que ardía en mi corazón. Eso mismo decían los dos hombres que iban camino de Emaús. Y el Señor se les apareció y les comenzó a hablar. Y cuando el Señor desaparece delante de ellos, ellos se dieron cuenta que era Jesús. Y dijeron, con razón ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, dijeron. Porque el Señor, sus palabras siempre eran llenas del Espíritu Santo, inspiradas por el Espíritu Santo. No eran palabras de conocimiento, hermano. Como dijo San Pablo, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La palabra de Dios es Espíritu. Cristo le dijo a sus discípulos, las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Y así es como tiene que ser la palabra. Entonces una congregación de 50 años que tenga solamente 10 creyentes es un claro reflejo de que ahí puede haber buenas obras y puede haber toda una buena intención, pero no hay inspiración del Espíritu, no hay revelación del Espíritu y por eso la gente no se convierte.
No crece esa congregación. Nunca se llena ese templo. ¿Por qué razón? No hay inspiración. Uno siempre quiere llegar a un lugar a escuchar algo bueno, a escuchar algo que te nutra, algo que te saque, ¿verdad?, de lo normal, de lo común, del común denominador. Yo he escuchado muchos mensajes. Muchas veces los mensajes son condenatorios y condenatorios, pero son mensajes condenatorios porque no tienen revelación, no tienen inspiración del Espíritu. Y por eso, por más que exhortan y dicen, es como que ellos se complacen con golpear a la gente. Pero no hay un mensaje de salvación. Ellos dicen, arrepiéntete, eres un adúltero, eres un fornicario, y los borrachos no entrarán al cielo. Y comienzan a decirte todos tus pecados y a citar todos los pecados y a decirte que te vas al infierno y a decirte un montón de cosas. Pero, ¿acaso el pecador no sabe que es pecador? Sí sabe que es pecador. Si yo le digo a usted, usted es un borracho, no va a ir al cielo. Usted sabe que es un borracho. Usted sabe que no va a ir al cielo. Aunque no conozca la Biblia, usted sabe que está mal con Dios. ¿De qué le sirve que yo se lo repita? Ahora, si yo se lo digo inspirado por el Espíritu Santo no solamente le va a decir que usted es un borracho, sino que le va a decir que Jesús le ama, que Jesucristo vino por ti, que Jesucristo tiene poder para libertarte, hacer de ti un nuevo hombre, una nueva mujer. El Espíritu Santo va a glorificar a Cristo como el Señor de amor y de oportunidad y de esperanza. Pero un mensaje de exhortación donde no hay consuelo, donde no se aplica el amor de Dios, es címbalo que resuena. No hay Espíritu Santo allí. El Espíritu Santo tiene tres aspectos en la predicación de la palabra, porque la palabra inspirada genera tres efectos. Una, exhortación. La palabra de Dios nos exhorta, nos hace ver que estamos equivocados, que estamos cerrados, y nos exhorta a volver al camino del bien. Dos, la palabra de Dios edifica, es decir, la palabra de Dios usa textos que te edifican, textos que convalidan o garantizan la exhortación, y te está diciendo, te exhorto porque la Biblia dice esto, porque la palabra de Dios, porque Dios dice tal cosa, porque Él ha establecido tal cosa, te edifica, te da conocimiento de su palabra. Y por último, te consuela. O sea, no te deja ahí herido, golpeado, no. Te consuela, y su consuelo es más grande que la exhortación. Es como si te abrazara, es como si te dijera, yo soy tu papá. Yo te he hablado fuerte, pero yo te quiero, hijo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y yo te amo, yo nunca te voy a dejar. Yo siempre voy a estar contigo. A pesar de tus errores, a pesar de tus fracasos, yo siempre te levantaré. Tú podrás acudir a mí cuantas veces quieras, que yo estaré presente. O sea, ese es el Espíritu Santo, que tiene una palabra de consuelo al final. Pero una palabra dura sin consuelo no es el Espíritu Santo. Es el pensamiento y el argumento de un hombre o de una mujer, quien quiera que predique. Pero no está el Espíritu Santo. Lo interesante de la predicación no es que el hombre hable, no es que yo hable como pastor, es que yo pueda hablar inspirado por el Espíritu Santo. Porque cuando yo hablo inspirado por el Espíritu Santo, esa palabra va a calar profundamente en el corazón. Y eso es lo que yo quiero, y eso es lo que yo busco, y eso es lo que buscan todos los que son pastores, realmente. Y los que aman las almas perdidas, porque tienen el corazón del Señor, tienen la mente del Señor. Y queremos que la gente se salve, no que la gente se hunda, no que la gente se pierda. Queremos que se salven. Pero ¿cómo se van a salvar si yo los agarro y les doy duro y los dejo así? ¿No? Temblando de miedo. Te vas a ir al infierno. ¿Y qué gano con decirle que se van a ir al infierno? ¿Acaso Cristo dio un mensaje de que se van a ir al infierno? Cristo nunca dijo a la gente que se iban a ir al infierno. Cristo
Más bien les daba un mensaje de amor, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. Nosotros estamos cansados de tanto problema, de tanta dificultad en la vida. La gente está cansada de tanto odio que le rodea. En sus hogares no son felices, hay golpes, hay ofensas, hay palabras duras. La gente está cansada de eso. En su centro de trabajo el jefe te trata mal, el amigo te traiciona, el compañero de trabajo habla detrás de ti. O sea, estamos rodeados siempre de un ambiente hostil, de un ambiente de violencia. Y ahora vamos a un templo, vamos a una iglesia para escuchar algo bonito y nos salen dando duro también. ¿Yo para qué voy a ir a una iglesia así? Mejor me quedo en mi casa. Es que no todos tienen el Espíritu Santo. Y no todos hablan inspirados por el Espíritu Santo. Y por esa razón, usted lo único que escucha allí son palabras duras. Sin consuelo, sin amor, sin esperanza. Y usted sale más abatido que como entró. Usted entró más o menos, ahora sale peor. No solamente está agobiado por sus problemas, sino que ahora tiene el peso de que se va a ir al infierno. Imagínense. No, mi hermano. El que habla inspirado por el Espíritu de Dios es una persona que en ese momento el Espíritu de Dios pone lo que va a decir. Y como el Espíritu Santo te conoce y sabe quién tú eres y te quiere ayudar, porque Cristo, hermano, por medio de su Espíritu te quiere salvar, no te quiere condenar. El que condena es el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero Cristo te quiere salvar, te quiere bendecir, te quiere ayudar, te quiere levantar, te quiere sanar, quiere cambiar tu vida. Él no va a actuar hostilmente contra ti en ningún momento, hermano. Quien tenga esas enseñanzas está fuera de foco. El Señor es bueno y perdonador. Y vino a buscar lo que se había perdido. Dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O sea, por los justos no hay fiesta, pero por el pecador que se arrepiente hay un fiestón en el cielo. Hay fiesta, hermano. Hay algarabía. Dios se alegra. ¿Tú crees que el Señor te va a tratar duramente cuando Él quiere salvarte? Él quiere salvarte. Y tú vas a comprender su palabra, tú vas a comprender su amor, tú vas a comprender su presencia, la vas a sentir. Cuando la palabra llegue a tu corazón, la vas a sentir. Porque está inspirada por el Espíritu Santo. No es una palabra muerta, no es una palabra vacía, no es una palabra de hablar por hablar. No, es una palabra inspirada. Y Dios la lleva a aquellas personas que quiere salvar. Pueden ser todas, lo vuelvo a repetir, puede ser un grupo o puede ser una sola persona, no importa. Nosotros los pastores sabemos que cuando estemos hablando inspirados por el Espíritu, porque nosotros sabemos, cuando hablamos inspirados por el Espíritu, lo sabemos, lo sentimos. Y ya nosotros sabemos de que Dios va a salvar a alguien. Tal vez los demás digan, bueno, estuvo bonito, pero no sé, a mí yo. Pero hubo alguien, ¿no?, que Dios le trató de una manera tan especial, que comprendió y fue libre. Porque hay gente salva, amado hermano, que todavía son esclavos de muchos pensamientos y de doctrinas. Esclavos de doctrinas que no son saludables. Imposiciones. Son esclavos de imposiciones. Y ellos creen que pueden ser felices así. Después se dan cuenta que no son felices. Y tienen una carga. A pesar de que son salvos. ¿Y por qué? Porque tienen enseñanzas o formas de vida que le han impuesto, no el Espíritu Santo,
sino los hombres. Y por eso ellos se ven acorralados en un estilo de vida forzado, como guardando la ley. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia, bajo el amor de Dios, bajo el amor de Cristo. Esta palabra tiene que llegar a tu corazón para que te des cuenta de que una vez que eres salvo, tú necesitas ir a un lugar donde tú te llenes de la palabra, sientas el amor de Dios en tu vida, sientes que creces con esa palabra porque esa palabra te enseña, no solamente te habla del pecado, sino que te enseña las diferentes formas que Dios ha establecido en la Biblia. Y tú te edificas, y tú aprendes, tú te llenas, tú te satisfaces. Entonces yo quiero estar allí. Cada persona tiene que buscar eso. No digas, yo nací aquí, aquí me muero. No, busca un lugar donde te llenes de la palabra de Dios. Si tú estás en un sitio donde te llenas de la palabra de Dios, entonces quédate ahí. Quédate ahí, no te salgas de ahí. ¿Para qué te vas a salir si te estás llenando de la palabra? Estás sintiendo el amor de Dios, sientes que la enseñanza es buena. ¿Para qué te vas a salir de ahí? Quédate ahí, tranquilo. Que nadie te fuerce a salirte de ahí. Pero Dios tiene que dejarse sentir en tu vida. Y si tú estás en un lugar donde no sientes nada, todo es frío y no te dan ganas de ir al culto, no hay un ambiente de adoración, todo lo que hay es chisme y problema, mira, mejor salte de ahí corriendo y busca una iglesia cualquiera donde realmente encuentres al Señor, donde encuentres a Dios. Yo les voy a contar y con esto termino, les cuento un breve testimonio. Cuando yo no era pastor, yo tuve un problema en la iglesia donde yo asistía. Y en ese problema yo me tuve que salir de la congregación y buscar otra congregación. Pero a mí me habían metido en la cabeza que en ninguna iglesia iba a encontrar lo que había en esa iglesia donde yo estaba. Así me habían metido. No, fuera de acá, de esta congregación, todas están perdidas, todas están mal. Y yo estaba con ese concepto en mi mente, que todas las iglesias estaban perdidas. Que la única iglesia buena era donde yo estaba congregando. Pero como tuve un problema allí, que escapaba ya a mis fuerzas para permanecer ahí, tuve que salir. Y cuando yo salgo, yo hice algo que creo que fue saludable para mí, a pesar de que yo todavía era nuevo, no tenía mucha experiencia en los caminos del Señor. Fue casi en mis inicios. Y yo hice algo que fue positivo. Yo fui a mi casa y me tiré a orar. Y yo le dije al Señor algo: Señor, yo voy a buscar una congregación donde congregar, porque yo necesitaba congregar, yo estaba acostumbrado a congregar. Yo voy a buscar una iglesia donde congregar, pero eso sí, yo quiero pedirte algo, porque como yo tenía el concepto de que todas las demás iglesias estaban podridas y estaban mal, que la única iglesia buena era la mía, donde yo estaba, pues entonces yo tenía temor llegar pues y entrar con ese prejuicio de que este está mal, y iba a empezar a juzgar a todo el mundo, porque así es cuando uno tiene ese pensamiento y te invitan a un lugar a escuchar la palabra, empiezas a juzgar. No estás ahí con ganas de aprender, de recibir, no, sino a juzgar y allá, no, ahí está mala, no, yo no estoy de acuerdo con eso, no, mira, así, no es así, y estamos con esa situación. ¿Por qué? Porque nos han metido la idea de que todos están mal y los únicos que están bien son los de tu congregación. Y yo era una de esas personas, así era yo, pensaba así. Pero yo le dije a Dios algo, yo le dije a Dios: Señor, yo voy a buscar una iglesia, una congregación donde ir. Y yo quiero que la congregación que tú quieres que yo esté, que ese día yo sienta tu presencia en ese lugar. Si yo siento tu presencia, entonces será la señal de que esa es la iglesia donde tú quieres que yo esté. Porque tú sabes que no puedo ir allá de donde salí.
y le oré a Dios. Y me comencé a buscar iglesias cerca a mi casa. Me fui a una, nada. Me fui a otra, la mayoría estaban cerradas. Me fui aquí, me fui allá. Y había una que era la más cercana a mi casa que yo no quería ir. Porque esa congregación tenía fama de ser mundana. Y siempre me habían dicho a mí, ni siquiera yo lo había comprobado, que era una iglesia mundana y que no sé cuánto. Y yo no quería ir ahí. Pero toda la semana me pasé buscando una congregación y no la encontré. En ninguna sentí la presencia del Señor. Y llegó el domingo, la escuela bíblica dominical. Y la única que tenía cerca a la casa era esa donde yo no quería ir. Y dije, bueno, pues voy a probar en esa. Y me fui en la escuela dominical. Y cuando yo estoy en la escuela bíblica dominical, amado hermano, la gloria de Dios descendió sobre esa congregación y yo sentí la presencia de Dios de una manera tremenda. Y entonces yo le di gracias a Dios y le dije, gracias Señor, aquí me quedo. Aquí es. Porque esa fue la señal que yo te pedí. Y así fue, hermano. Así fue. Estuve un año en esa congregación. Mi vida se edificó tremendamente. Escuché enseñanzas que yo nunca había escuchado. Formidables. Y que yo decía que en la congregación anterior era la única. Y no. Habían enseñanzas hermosas. Me relacioné con los jóvenes. Fue algo tremendo, hermano. Fue algo tremendo. Y después de un año, me llamaron de donde yo había salido. Y yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño donde yo estaba en la punta de un cerro. En la punta estaba yo. Y al frente había una montaña más alta. Y los hermanos me llamaban y me hacían así. Me decían, ven, ven, ven. Y yo descendí corriendo de aquel cerro y me fui al otro. Y así sucedió. Cuando yo me desperté del sueño, ese día por la tarde me llamaron por teléfono. Hijo, ven, regresa. La iglesia quiere que regreses. Ven acá. Regresa otra vez. Y regresé. Porque regresé por el sueño. Porque yo dije, Señor, tú me has revelado ese sueño porque tú quieres que regrese, regresaré. Pero aprendí de que no se puede desestimar a nadie. Ninguna iglesia. En las iglesias donde aman a Dios está Dios. Así es, hermano. Aunque a nosotros nos parezca que no. Y uno debe aprender a buscar el lugar donde verdaderamente se sienta la presencia del Señor. No es solamente por capricho, no. Sino porque verdaderamente tú quieres recibir la palabra del Señor. Te dejo ese consejo de buscar a Dios, buscar un pastor que tú sientas que habla inspirado por el Espíritu y que tú te llenas de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Padre, mira estas vidas que han escuchado esta palabra. Yo te pido, Señor, que tú orientes sus vidas, que tú los guíes, que tú los dirijas, que tú los bendigas, Señor. Aquellos que tal vez están en un lugar donde no sienten nada, ellos puedan tomar la decisión de buscar un lugar donde sí sientan tu palabra. Y aquellos donde están en un lugar donde su pastor habla inspirado por el Espíritu, Señor, que ellos entiendan que tú estás allí y que ellos sean instrumentos de bendición en ese lugar. Bendícelos, Señor. Y aquellos que todavía no son salvos, sálvalos. Y aquellos que están enfermos, sánalos, Señor. De cualquier enfermedad que puedan tener, libértalos de sus enfermedades y sálvalos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga. Nos vemos mañana por la mañana, 11 de la mañana, que empezamos una nueva semana el domingo. Así que Dios te bendiga, cuídate.